Querido Padre, una vez más acudimos a ti para agradecerte por lo bueno que eres con nosotros y para pedirte el perdón por nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, gracias por la alegría de saber que eres un Dios de amor, que cada vez que te fallamos siempre nos das una segunda, tercera, cuarta, quinta y cuantas más oportunidades necesitamos, siempre estás dispuesto a dárnosla y perdonar nuestros pecados. Por eso en esta noche, Señor, te queremos confesar nuestras faltas. Límpianos, perdónanos, purifica nuestros corazones con tu sangre y que al salir de este lugar todos salgamos justificados, Señor. Porque tú eres un Dios maravilloso, fiel en su promesa, lo que prometes cumple, Señor. Así que gracias por ese gran amor, por tu misericordia que cada día se renueva, dice tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes, a nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en diferentes partes del mundo y están listos para escuchar tu palabra en esta hora. Que tu presencia se manifieste en nuestro medio y no sea yo quien hable, sino que tan solamente sea tu portavoz y que tú hagas fluir tus pensamientos, tus consejos a través de mí hacia tus hijos, Señor. Hables lo que tú quieres que tu pueblo escuche en esta noche, Señor, y así todos estemos atentos para escuchar tu palabra, pero también atesorarlas en nuestros corazones para ponerlas en la práctica también, Señor. Quédate pues con nosotros, lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en el segundo libro de las Crónicas. Vamos al capítulo 28 y luego vamos a leer a partir del versículo 21. Segundo libro de las Crónicas 28 y leeremos a partir del versículo 21. Segundo libro de las Crónicas 28 y leeremos a partir del versículo 21. ¿Lo tenemos? Dice así: No obstante que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así la ira a Jehová, el Dios de sus padres. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Esta historia está registrada en todo el capítulo 28, de paso, también está registrada en el libro de los Reyes, también está registrada en el libro de Isaías, capítulo 7, como en 3 libros o 4 libros. Reyes, Crónicas e Isaías parecieran los evangelios sinópticos en el Antiguo Testamento,
como los evangelios se parecen mucho el uno con el otro, a veces un evangelista registra la historia de otro, pero con diferentes detalles. A veces con más detalles, con menos detalle. Uno menciona cosas más importantes que otro, en fin. Y así está esta historia. Ustedes lo pueden leer toda la historia en la casa. Estamos hablando del 12º rey de Israel, Acaz. Sabemos que desde que Salomón murió, porque el país de Israel solamente permaneció unido por poco tiempo nada más, bajo el reinado de Saúl, David y Salomón. Tan pronto muere Salomón, se divide el reino, Judá se queda en el sur, casi 10 tribus se van con Jeroboam en el norte, y en el sur pues se quedaba el hijo de Salomón, que fue Roboam. Un poquito difícil, ¿verdad? De memorizar tantos nombres e historia, pero es parte de la historia. Resulta, mis queridos hermanos, que el plan de Dios para el pueblo de Israel nunca fue que fuese gobernado el país por una persona, por un rey, por un presidente, por un gobernador. Nunca fue parte de su plan para la vida del pueblo. Pero tan pronto entraron ellos a la tierra prometida, comenzaron a aprender muchas cosas malas del pueblo de Israel. Y comenzaron a copiar las naciones paganas. Y una de las formas como las naciones paganas gobernaban sus países eran escogiendo reyes para sí. El pueblo entonces, antes de Saúl, dijeron: queremos un rey que nos gobierne como las demás naciones. El profeta Samuel, quien era el profeta y juez de Israel, entonces dice que se puso muy triste porque entendió el significado grave de ese pedido del pueblo. Pero Dios le dice: no te preocupes, no te rechazaron a ti, me han rechazado a mí. Y Dios les dio el permiso: está bien, les voy a dar la oportunidad para que ustedes vivan como quieran, pero se los advierto que no les irá para nada bien. Y así sucedió. Ya conocemos el resto de la historia. Para la historia que nos encontremos ahora, lo que leímos ya es el 12º rey de Israel. Y un rey que subía, moría, venía otro, y cada uno casi peor que el otro. Acaz se describe de él que él fue el peor de todos los reyes. Y ahí describe algunos detalles por qué lo califican como el peor de los reyes de Judá. Porque dice que él cayó por completo en la idolatría, cerró la iglesia, canceló los cultos, eliminó los altares donde se ofrecían sacrificios, que era parte del culto matutino, vespertino. Era la vida devocional del pueblo. Y este rey dice que eliminó, y háganle cuenta que él se declaró ateo. No quiero saber nada de Dios. Pero, ¿cuál fue la razón? ¿Se acuerdan ustedes de un rey que se llamaba Amasías? Prácticamente viene siendo el abuelo de él. Amasías, estudiamos un sermón sobre él, sobre la perfección, ¿verdad? Dice que Amasías obedeció perfectamente a Dios, aunque no de corazón, pero luchó por hacer las cosas correctas y no había caído tan bajo como su nieto acá. Y ahora este nieto, Acaz, había caído tan bajo. Ahora, sabemos cómo terminó. Generalmente nos gusta siempre saber el fin de una historia, ¿verdad? Pero ahora he aprendido
algo importante en la vida de todos los personajes, que lo importante no es tanto el fin, sino el proceso. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche, el proceso, cómo fue que cayó este rey Acaz. Y para ello pues vamos a analizar su historia desde un punto de vista político. No vamos a meternos en la política, así que yo titulé esta meditación de mi partido político favorito. Y ya me imagino ustedes pensaban que voy a hablar de la política, pero no. Y ya van a ver por qué puse como título de esa forma. Para comenzar, ¿qué es la política? Si yo les preguntara a ustedes, defínanme en una sola frase o en pocas palabras, ¿qué es la política? ¿Cómo lo responderían? Promesas incumplidas, dice el hermano Enrique acá. Desastre, saqueo, alianzas. Tenemos un mal concepto de lo que es la palabra política. Estamos muy mal informados, porque la sociedad nos ha contaminado y se ve. ¿Saben que la palabra política, la mejor definición que yo encontré es la siguiente? La palabra política se define como el conjunto de ideas, acciones y decisiones mediante las cuales un individuo organiza o dirige una comunidad. Esa es la política. Diferente a lo que pensaban ustedes, ¿verdad? Esa es la política. Entonces, si la definición de la política es esa, no tiene nada que ver con los políticos, con los gobiernos, sino tiene que ver con ¿qué? Ideas, tiene que ver con acciones, tiene que ver con decisiones y tiene que ver con la forma como nosotros dirigimos, organizamos nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad y se extiende hasta los países y el mundo entero. Entonces tenemos que comenzar con la política del rey. ¿En qué fue que él fracasó y cayó? Él no era ignorante por completo. Venía del pueblo de Israel para comenzar. Y el pueblo de Israel pues era el pueblo de Dios. Conocía las leyes de Moisés. Entre los israelitas desde pequeños se les enseñaba a los niños a aprender a obedecer a Dios. Él viene del linaje de los reyes quienes deberían conocer las leyes de Dios. Pero bien, ahora él definió, estableció su propia política y su propia política es la que queremos averiguar. De acuerdo a la historia, que estamos dando un resumen por la cuestión del tiempo, de acuerdo a la historia, él quería tres cosas principales. Tres cosas principales. Quería una buena economía. ¿Qué hizo con todos los materiales costosos de la iglesia, del templo y todo, aún en lo que había en las casas de los príncipes o de los gobernadores, alcaldes, diríamos hoy en día? ¿Qué hizo con ellos? Los recogió, dice. Quería tener dinero. Así que lo primero que quería él es una buena economía. Segundo,
quería tener buenas alianzas. ¿Con quién se alió? Con la nación más poderosa entonces, Asiria. Pero para ello dice que necesitaba dar mucho dinero, pero su política era eso. Ahora, ¿cuál es el fin de perseguir, tener una buena economía y buenas alianzas? Bueno, quería la paz. Porque a su alrededor dicen que venían los sirios, venían los filisteos, venían los edomitas, venían otras naciones para atacar a la nación, y entonces él definió su propia política. Bueno, para tener la tranquilidad, para tener la paz y vivir en armonía, necesitamos 3 cosas, dice él. Buena economía, buena alianza, y automáticamente entonces viviremos en paz y tranquilo. Ahora, el resultado. De acuerdo a la historia, encontramos de que encontró él lo que perseguía. Dice que juntó mucho dinero. Hizo alianza con el país más poderoso. Pregunto, ¿alcanzó la paz, la armonía? No. ¿Por qué? ¿Qué le faltó? Se olvidó de que el único capaz de darnos tranquilidad y paz es ¿quién? Es Dios. Entonces él descartó, sacó a Dios de su vida, de la nación, de su vida política. Y quiso construir su propia vida sobre sus propias ideas, acciones y decisiones, pero solamente encontró más problemas, más dolor de cabeza y comenzó a perder. Ahora, la vida política, la vida se asemeja mucho a la vida política. ¿Recuerden cuál es la definición de la palabra política? Es el conjunto de ideas, de acciones y de decisiones, mediante las cuales organizamos o dirigimos una comunidad. Bien. Si ustedes no pensaban en esto, pero todos nosotros también definimos nuestra propia política. Porque cada quien tiene sus propias ideas, decisiones y acciones. Ahora, lo que nosotros definimos como importante, entonces, tras esas cosas, comenzamos a correr y a perseguirlas. ¿Qué se necesita para ejecutar todas nuestras ideas, acciones y decisiones? Un político, ¿qué necesita para ejecutar todas sus ideas, acciones y decisiones? ¿Qué necesita? Estoy buscando una palabra. Un político que define sus propias ideas, acciones, decisiones, para ejecutarlas, ¿qué necesita? No. ¿Tan cerca? No.
¿Qué necesita alguien para poder ejecutar lo que quiera, sin que nadie le intervenga y que lo que quiera hacer lo hace? Esa es la palabra. Poder. Y ahora ahí va la pregunta para los alumnos otra vez. Defínenme la palabra poder. Yo digo, el hermano Enrique tiene mucho poder. ¿Qué quiero decir con eso? Otra vez estamos muy mal informados de lo que es la palabra poder. La palabra poder no significa querer hacer o realizar todo lo que queremos sin que nada se nos lo impida. Eso no es poder. La definición de la palabra poder es poder. Hay otra palabra más sencilla, poder. Por ejemplo, si yo le dijera, yo tengo poder para mover este púlpito y lo muevo para otro lado. Ese es poder. No me están entendiendo. Se lo voy a explicar en otra palabra. Cuando usted se despierta, bueno, no se despierta en la mañana, obviamente nos despiertan los despertadores, ¿verdad? Porque nadie quiere madrugar. Es lo natural, el ser humano, todos queremos seguir durmiendo, ¿verdad? Pero suena el alarma a las 3 de la mañana. ¿Cuántos se levantan a las 3 de la mañana acá? ¿Nadie? ¿Ya algunos? A las 3 de la mañana, buena hora para levantarse. Ustedes saltan de la cama con alegría para salir corriendo al trabajo. No. Lo primero que se les viene a la mente es, quiero seguir durmiendo. 5 minutos más. Ahora, si usted se levanta y aunque no quiere, ¿cómo se llama eso? Ahora estoy buscando otra palabra diferente al poder. Bueno, la decisión es una cosa. Hacerlo es otra cosa. Yo puedo tener muchas decisiones, pero si no las hago, ¿de qué me sirven? Usted se levanta, aunque no quiere, ¿cómo se llama eso? ¿Tiene? El hermano Enrique lo mencionó. Tienes voluntad para hacerlo. ¿Qué es la voluntad? Es el deseo de hacer las cosas y las hace uno. Bien, en la palabra poder es lo mismo tener voluntad. Por ejemplo, si yo estoy sentado mirando un programa de televisión que me gusta mucho y una voz desde la cocina me llama, ayúdeme a lavar los platos. Yo estoy mirando un programa, pero bonito y no se va a repetir nunca más. Entro en una lucha de si me levanto o no me levanto. Ahora, si yo me levanto, eso
es lo que llamamos tener fuerza de voluntad. Si yo me quedo sentado, yo sé que debo levantarme, pero no me levanto nunca, no tengo voluntad para hacerlo. Ahora volvamos a la definición de la palabra poder. Ya que todos nosotros, repito esta frase, nuestra vida se asemeja a la vida política. ¿Por qué? El apóstol San Pedro nos dice que nosotros somos linaje real, sacerdotes. ¿Qué significa eso? Nación santa. Si somos sacerdotes, de alguna forma somos ¿qué? Políticos. Ahora, todos nosotros construimos nuestras vidas a base de nuestras ideas, acciones y decisiones. Y eso es lo que define la palabra política. En nuestras prioridades, ¿qué es lo que resalta? ¿Qué es lo más importante? Eso es lo que perseguimos. Para alcanzarlas necesitamos, ¿qué dijimos? Poder para hacerlas. Y es interesante de que en el capítulo 20 de Mateo, todo el capítulo, dice que en una ocasión la madre de Santiago y Juan vino al Señor Jesús con un pedido muy especial. Y le dice al Señor Jesús, ordena que en tu reino estos mis dos hijos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dice que cuando los demás discípulos escucharon, se enojaron. Y el Señor Jesús comenzó a explicarles lo que es la grandeza verdadera. Y en el versículo 26 nos dice el Señor Jesús a sus discípulos, diciéndoles, si alguno de vosotros quiere ser grande, irá al infierno porque es un deseo malo. ¿Es lo que dijo? No. Si alguno de ustedes quiere ser el mayor o el grande, dice, tiene que ser primero el servidor vuestro. Él no criticó el hecho de anhelar un puesto elevado, porque no es malo en sí, pero las motivaciones son las que determinan si son malas o no, lo que nos lleva y nos mueve a ser grandes. El rey Acaz, por ejemplo, al definir su propia política, ¿qué es lo que lo motivaba o qué es lo que perseguía a él? La grandeza material. En las cosas materiales. Ahora, el Señor Jesús nos dice que podemos anhelar ser grandes, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestras motivaciones. El camino para ser grande con Jesús es muy diferente al camino que define el mundo para lograr la grandeza. Por este lado, con el Señor Jesús podemos lograr la grandeza, dice, por el camino correcto. Pero si descartamos a Dios, sacamos a Dios de nuestras vidas, como lo hizo este rey, entonces él, en vez de lograr la grandeza, fue descendiendo poco a poquito hasta terminar en la ruina. Así que fue un camino peligroso que persiguió el rey. Ahora, mis queridos hermanos, si bien
este rey al principio sí conocía a Dios, pero porque insistió en sus acciones, en repetir lo mismo y lo mismo, en las cosas equivocadas, ¿qué pasó con su poder? ¿Mm? ¿Qué pasó con el poder de Acaz? En otras palabras, ¿qué era el poder que dijimos? La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es lo que nos mueve a hacer las cosas. Ahora, es interesante, mis queridos hermanos, que la voluntad se educa, se orienta. Si mal orientamos nuestra voluntad, ¿qué va a pasar con nosotros en el futuro? Si mal orientamos nuestra voluntad, por ejemplo, el rey insistió en sacar a Dios de su vida y una acción equivocada llevaba a otra acción, a otra acción, a otra acción, tras acciones equivocadas, hasta el punto de que éste se convirtió en un necio como ateo que ya desconocía a Dios. Y más adelante vamos a leer un texto donde nos muestra que él había caído en la ignorancia por completo. Por eso es muy importante, mis queridos hermanos, que eduquemos, que orientemos bien nuestra voluntad. Porque una vez, de acuerdo a esta historia, podemos perder nuestra voluntad. Podemos perder nuestro poder. Le voy a hacer una comparación interesante. ¿Cuántos han escuchado lo que es el virus VIH? ¿Sí? Ok. El virus del VIH no es una enfermedad, es apenas un virus, como una bacteria. ¿Ok? Una persona que se contagia con el virus no se enferma inmediatamente. Con el tiempo, si no lo trata, se va a enfermar y va a llegar a desarrollarse la enfermedad, lo que le llaman que es el SIDA. Pero es interesante que el virus del VIH, ¿saben qué ataca principalmente en el cuerpo? Miren, Dios nos hizo un cuerpo tan maravilloso, una maquinaria extraordinaria que ni los científicos que estudian la medicina han logrado entender. Pero el cuerpo fue creado por Dios con un sistema, lo que llamamos inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es la defensa del cuerpo. Hace poco pasó la influencia del flu, ¿verdad? Muchos nos contagiamos de eso. Una enfermedad que es contagiosa, rápido se esparce, pero una vez que entra en el cuerpo humano, el sistema inmunológico comienza a combatir el virus para rechazarlo y rechazarlo y rechazarlo. En el principio, uno tiene que enseñar al cuerpo, eso lo he aprendido. Uno tiene que enseñar el cuerpo a luchar por sí solo por un buen tiempo. Ya hasta en un tiempo avanzado que el cuerpo, el sistema inmunológico ya no puede combatir y usted se da cuenta que se está empeorando, tiene que ir al doctor. Pero primero hay que enseñar al cuerpo a combatir las enfermedades por sí solo. ¿Saben por qué? El problema es que cuando uno va con el médico, entonces el médico te receta un antibiótico. ¿Y qué es el antibiótico? Es un químico. Es un químico.
va a matar al virus, pero está haciendo el trabajo que tiene que hacer el cuerpo por naturaleza, tiene que hacerlo. Por eso esta vez que yo agarré el flu también, lo que hice fue no ir al médico, nunca he ido al médico, siempre busco remedios naturales y naturales. Y me tardó un poquito, pero se me quitó y no tuve que ir al médico. Así siempre lo hago al principio. Y yo no les estoy diciendo que no deben ir al médico, no piensen eso. Pero el cuerpo tiene ese sistema inmunológico que tiene la capacidad de combatir todas las enfermedades. Y ahora, este virus del VIH, cuando entra en el cuerpo, directamente va a atacar el sistema inmunológico del ser humano. Ahora les digo, mis queridos hermanos, si el sistema inmunológico del ser humano se enferma, no hay otro sistema inmunológico detrás del sistema inmunológico para defender y curar el sistema inmunológico. Si logra atacar el sistema inmunológico, como dicen los mexicanos, estamos fritos. Porque ya no se puede defender el cuerpo de las bacterias que entran en el cuerpo. Con esta metáfora, les digo que la voluntad del ser humano es su sistema inmunológico en la vida espiritual para combatir las bacterias del pecado. ¿Cómo? Ejerciéndola, orientándola, educándola. Si no la educamos, nos acostumbramos al pecado y llegamos al punto de que, como dice la Biblia, llamamos lo bueno malo y lo malo bueno. Cuando el ser humano llega a ese nivel, ya no tiene esperanza. Es lo que Jesús dijo en uno de los evangelios, lo calificó como el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Alguien tiene remedio? ¿Alguien tiene esperanza si peca contra el Espíritu Santo? No. Y no es porque Dios no quiera perdonar, sino que el ser humano ya no ve. Se ha vuelto ciego espiritualmente. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestra voluntad, porque es nuestro sistema inmunológico espiritualmente. Pero Dios es maravilloso, mis queridos hermanos. Miren, el rey había caído al punto de ser ciego espiritual. Y un día se le aparece al profeta Isaías y le dice, ve y llévate un mensaje a este rey. Leámosla. A mí me gusta citarlas por cuestión de tiempo, pero vamos a leer. Isaías capítulo 7, verso 9. Isaías 7, 9. Todo el capítulo trata del mismo rey Acaz. Isaías 7, 9. ¿Lo tenemos? Dice así. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Está repitiendo Dios, ¿verdad? Las amenazas de todos esos reyes contra Acaz. Pero ahí va el mensaje. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Le dice Dios a Acaz a través de Isaías. Ahora, el versículo 10 es interesante, dice... Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba
en lo alto. Explico lo que estaba pasando acá. El rey Acaz había caído en la profundidad. Ya su sistema inmunológico espiritual no funcionaba porque se había alejado de Dios. Pero miren, Dios es maravilloso. Dice, este hijo mío se ha perdido, se ha vuelto ciego, no tiene remedio. Pero Dios se le aparece a través de Isaías y le dice, tienes una oportunidad más para creer, crea. ¿Y qué dice él? No. Entonces Dios mismo le dice y le dice, mira, si tú dudas de que yo estoy contigo, porque él estaba, dice, desahuciado, con ese temor, quería defenderse de sus enemigos, pero no podía. Entonces Dios le dice, si tú dudas de mi presencia contigo, pídeme una señal. Ahora, cuando Dios habla, no necesitamos esperar para que Él cumpla su promesa, porque desde el momento que habla, ya es una realidad, porque Dios es Dios y no miente. Pero el rey Acaz, ¿cómo lo respondió? El versículo 12 dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Quiso, ya se había ido lejos. Dios mismo le dice, mira, si me pides una señal, yo hago lo que sea por probarte que yo estoy contigo y no te he dejado. Y él no quiso. Y entonces el profeta Isaías, miren, esta promesa que aparece del nacimiento del Mesías es parte de la historia de Acaz, nada más que a veces cuando lo leemos no lo leemos en su contexto. Isaías le dice, entonces yo te voy a dar una señal. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Familia, ¿qué significa Emmanuel? ¿Qué quería el rey Acaz? Tener la seguridad de que Dios estaba con él y que no había sido abandonado. Pero Dios le dice, pídeme una señal. Yo te voy a mostrar que yo estoy contigo, no te voy a abandonar. Todos esos reyes son como paja. Tú los vas a vencer, pero necesito, primero, que creas. Después, pídeme una señal, te voy a mostrar que no te he abandonado. Y dije, no quiero. Y entonces Dios mismo le dice a través de Isaías, yo te voy a dar una señal. Y la señal que te voy a dar es de que nacerá un niño y su nombre le pondremos Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Se había apartado Dios de él? No. Pero él mismo se alejó de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esta es la conclusión del mensaje. Es peligroso cuando nosotros comenzamos a construir nuestras propias vidas sobre nuestras propias ideas, acciones y decisiones. Y si no educamos con la palabra de Dios nuestra voluntad, puede que nos alejemos de Dios. Alguien dijo una vez que la mayor causa del ateísmo no es tanto la ignorancia, sino que la gente misma una vez fueron cristianos y porque se alejaron de Dios y cayeron en tan bajo como Acaz, y ahora abiertamente desafían a Dios. No existe Dios, no es porque no lo hayan conocido, lo conocieron solo de que en medio de la tristeza, de la amargura, de tanto desorden en la vida, les va mal ahora, ya no quieren reconocer a Dios. Lo mismo ocurrió con Acaz. Mis queridos hermanos, ¿cuál es su partido político favorito? No es ni los demócratas, ni los republicanos, ni es PAN, ni es PRI, ni es PRO, ni PRU.
Cada uno ha diseñado su propia política. Pero ahora la grande pregunta ¿es Dios el centro de nuestra propia política? ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre la base de la roca que es Cristo? Si es así, las pruebas vienen, las dificultades vienen, pero si estamos cimentados sobre la roca, nada nos va a mover, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el llamado para ustedes en esta noche es, si hemos nosotros construido, hemos inventado nuestra propia política sacando a Dios de nuestras vidas, porque lo más triste del rey es de que dice que llegó al punto de cerrar la iglesia, cancelar los servicios. Eso es lo que pasa. Poco a poquito la gente se va enfriando. No cerramos la iglesia, pero ya ni aparecemos, ya no estudiamos, ya no oramos, ya no nos interesan los servicios. Y al punto de alejarnos por completo de Dios. El diablo es astuto, pero en esta noche queremos acercarnos más a nuestro Dios, devolviéndole a Él nuestro corazón. ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie conmigo y vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por el amor tan grande que tienes para con nosotros. A pesar de que como este rey nos alejamos de ti, construimos nuestra propia política, la seguimos, la perseguimos pensando que es la mejor, pero más tarde nos damos cuenta de que estábamos equivocados. ¿Cómo podríamos tener paz, tranquilidad, armonía, si hemos sacado a Jesús de nuestras vidas? Padre, ayúdanos a acercarnos más a ti. Si hay algún hijo tuyo en esta noche aquí que siente que se ha alejado de ti, algún amigo, hermano que nos acompaña vía internet, ahí en la soledad de su hogar, de su casa, donde quiera que se encuentren, tal vez por las cosas de esta vida se alejó de ti. Padre, si le entregas, si le devuelves su corazón a ti en esta hora, recíbalo. Transforma esas vidas, Señor. Ayúdanos, oh Padre, para que orientemos bien nuestra voluntad, que la eduquemos de acuerdo a tu palabra y no caigamos en el error, en la oscuridad en el que cayó este rey. Padre, tú siempre has estado con nosotros. Tú nos has dado una señal, un hijo nos nacerá, dice tu palabra, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Al partir de este mundo, Jesús, e ir al cielo, dio esta promesa en Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no se ha apartado de nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. De nuestra parte, podamos seguir siempre buscando tu presencia todos los días y que no nos alejemos más de ti. Recíbanos, pues, Señor, y perdona nuestros pecados, transforma nuestros corazones, ponga un corazón de carne en nosotros, capaz de amarte, y saca el corazón de piedra que tenemos, Señor, que no quiere nada contigo. Padre, gracias por aceptar nuestra humilde oración. Y lo pedimos, lo agradecemos todo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.